Buenos días, de nueva cuenta en un programa más de Cambio a Debate. Le agradecemos la atención y su preferencia a este programa hoy con un tema muy importante para el país, para la política nacional, para los pueblos indígenas. Tenemos al profesor Alfonso Vargas Romero, quien ha participado activamente como profesor, naturalmente, en el Movimiento Democrático Magisterial. Es zapatista desde la aparición en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es integrante del Congreso Nacional Indígena, ha participado en el Foro Social Mundial y es naturalmente también ex secretario de la Secretaría recién creada de Pueblos Indígenas en el estado de Michoacán, en el gobierno que acaba de terminar, que encabezó Leonel Godoy Rangel. Muchas gracias por tu presencia aquí, por haber aceptado la invitación para comentar el tema de la reaparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y naturalmente la puesta en la mesa de nueva cuenta del cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráizar. Buenos días. Maestro Juan, buenos días a todos quienes escuchan este programa. Gracias por la invitación. Creo que es muy prudente atender este asunto tan olvidado nuevamente, que hoy, como dices, reaparece el 30 de enero, bueno, desde unos días antes. Así es. Yo creo que sería importante, y quería como empezar con esto, aunque nos llevemos un poco de tiempo, con darle lectura al comunicado del EZLN, donde anuncia sus pasos siguientes, que es el comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta lectura la abriríamos con ella y luego haríamos un antecedente desde 1994, cuando la burguesía intentaba celebrar el ingreso de México a la organización, a la OCDE, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al primer mundo, decía Salinas. Y bueno, pues vamos a comentar esa historia. ¿Te parece si empezamos con la lectura y luego nos damos un regreso? Porque este tema es un tema que nos llevaría para muchos programas, pero vamos a tratar de hacerlo en dos momentos. Y bueno, vamos a empezar ahora con situando el problema a partir de reconocer lo que ha sido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la vida del país. 30 de diciembre de 2012, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanas y hermanos, compañeros y compañeras. El pasado 21 de diciembre de 2012, en horas de la madrugada, decenas de miles de indígenas zapatistas nos movilizamos tomando pacíficamente y en silencio 5 cabeceras municipales en el suroriental estado mexicano de Chiapas. En las ciudades de Palenque, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas, los miramos y nos miramos a nosotros mismos en silencio. No es el nuestro un mensaje de resignación, no lo es de guerra, de muerte y destrucción. Nuestro mensaje es de lucha y resistencia. Después del golpe de Estado mediático que encumbró en el Poder Ejecutivo Federal a la ignorancia mal disimulada y peor maquillada, nos hicimos presentes para hacerles saber que si ellos nunca se fueron, tampoco nosotros. Hace 6 años, un segmento de la clase política e intelectual salió a buscar un responsable para su derrota. En aquel tiempo nosotros estábamos en ciudades y comunidades luchando por justicia para un Atenco que no estaba entonces de moda. En ese ayer nos calumniaron primero y quisieron acallarnos después. Incapaces y deshonestos para ver que en sí mismos tenían y tienen la levadura de su ruina, pretendieron desaparecernos con la mentira y el silencio cómplice. 6 años después, 2 cosas quedan claras. Ellos no nos necesitan para fracasar. Nosotros no los necesitamos a ellos para sobrevivir. Nosotros que nunca nos fuimos, aunque así se hayan empeñado en hacerles creer los medios de todo el espectro, resurgimos como indígenas zapatistas que somos y seremos. En estos años nos hemos fortalecido y hemos mejorado significativamente nuestras condiciones de vida. Nuestro nivel de vida es superior al de las comunidades indígenas afines a los gobiernos en turno, que reciben las limosnas y las derrochan en alcohol y artículos inútiles. Nuestras viviendas se mejoran sin lastimar a la naturaleza, imponiéndole caminos que le son ajenos. En nuestros pueblos, la tierra que antes era para engordar el ganado de finqueros y terratenientes,
Ahora es para el maíz, el frijol y las verduras que iluminan nuestras mesas. Nuestro trabajo recibe la satisfacción doble de proveernos de lo necesario para vivir honradamente y de contribuir en el crecimiento colectivo de nuestras comunidades. Nuestros niños y niñas van a una escuela que les enseña su propia historia, la de su patria y la del mundo, así como las ciencias y las técnicas necesarias para engrandecerse sin dejar de ser indígenas. Las mujeres indígenas zapatistas no son vendidas como mercancías. Los indígenas priistas van a nuestros hospitales, clínicas y laboratorios porque en los del gobierno no hay medicinas, ni aparatos, ni doctores, ni personal calificado. Nuestra cultura florece no aislada, sino enriquecida por el contacto con las culturas de otros pueblos de México y del mundo. Gobernamos y nos gobernamos nosotros mismos, buscando siempre primero el acuerdo antes que la confrontación. Todo esto se ha conseguido no solo sin el gobierno, la clase política y medios que lo acompañan, también resistiendo sus ataques de todo tipo. Hemos demostrado una vez más que somos quienes somos. Con nuestro silencio nos hicimos presentes. Ahora con nuestra palabra anunciamos que, primero, reafirmaremos y consolidaremos nuestra pertenencia al Congreso Nacional Indígena, espacio de encuentro con los pueblos originarios de nuestro país. Segundo, retomaremos el contacto con nuestros compañeros y compañeras adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en México y en el mundo. Tercero, intentaremos construir los puentes necesarios hacia los movimientos sociales que han surgido y surgirán no para dirigir o suplantar, sino para aprender de ellos, de su historia, de sus caminos y destinos. Para esto hemos logrado el apoyo de individuos y grupos en diferentes partes de México, conformados como equipos de apoyo de las comisiones Sexta Internacional del EZLN, de modo que se conviertan en correas de comunicación entre las bases de apoyo zapatistas y los individuos, grupos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración en México y en el mundo, que aún mantienen su convicción y compromiso con la construcción de una alternativa no institucional de izquierda. Cuarto, seguirá nuestra distancia crítica frente a la clase política mexicana, que en su conjunto no ha hecho sino medrar a costa de las necesidades y las esperanzas de la gente humilde y sencilla. Quinto, respecto a los malos gobiernos federales, estatales, municipales, ejecutivos, legislativos y judiciales y medios que los acompañan, decimos lo siguiente: los malos gobiernos de todo el espectro político, sin excepción alguna, han hecho todo lo posible por destruirnos, por comprarnos, por rendirnos. PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Convergencia y el futuro Partido de Regeneración Nacional nos han atacado militar, política, social e ideológicamente. Los grandes medios de comunicación intentaron desaparecernos con la calumnia servil y oportunista primero, con el silencio taimado y cómplice después, a quienes sirvieron y de cuyos dineros se amamantaron, ya no están, y quienes ahora los relevan no durarán más que sus antecesores. Como ha sido evidente, el 21 de diciembre de 2012 todos han fracasado. Queda entonces al gobierno federal, ejecutivo, legislativo y judicial decidir si reincide en la política contrainsurgente que solo ha conseguido una endeble simulación torpemente sustentada en el manejo mediático, o reconoce y cumple sus compromisos elevando a rango constitucional los derechos y la cultura indígenas, tal y como lo establecen los llamados Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal en 1996, encabezado entonces por el mismo partido ahora en el Ejecutivo. Queda al gobierno estatal decidir si continúa la estrategia deshonesta y ruin de su antecesor, que además de corrupto y mentiroso, ocupó dineros del pueblo de Chiapas en el enriquecimiento propio y de sus cómplices, y se dedicó a la compra descarada de voces y plumas en los medios mientras sumía al pueblo de Chiapas en la miseria, al mismo tiempo que hacía uso de policías y paramilitares para tratar de frenar el avance organizativo de los pueblos zapatistas, o en cambio, con verdad y justicia, acepta y respeta nuestra existencia y se hace a la idea de que florece una nueva forma de vida social en territorio zapatista, Chiapas, México, florecimiento que atrae la atención de personas honestas de todo el planeta. Queda a los gobiernos municipales decidir si se siguen tragando las ruedas de molino
con las que las organizaciones antizapatistas o supuestamente zapatistas los extorsionan para agredir a nuestras comunidades, o mejor, usan esos dineros para mejorar las condiciones de vida de sus gobernados. Queda al pueblo de México, que se organiza en forma de lucha electoral y resiste, decidir si sigue viendo en nosotros a los enemigos o rivales en quienes descargar su frustración por los fraudes y agresiones que al final de todos padecemos. Y si en su lucha por el poder continúan aliándose con nuestros perseguidores o reconocen al fin en nosotros otra forma de hacer política. Sexto, en los próximos días el EZLN, a través de sus comisiones sexta e internacional, dará a conocer una serie de iniciativas de carácter civil y pacífico para seguir caminando junto a los otros pueblos originarios de México y de todo el continente, y junto a quienes en México y en el mundo entero resisten y luchan abajo y a la izquierda. Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, antes tuvimos la buenaventura de una atención honesta y noble de distintos medios de comunicación. Lo agradecimos entonces, pero eso fue completamente borrado con su actitud posterior. Quienes apostaron a que solo existíamos mediáticamente y que con el cerco de mentiras y silencio desapareceríamos, se equivocaron. Cuando no había cámaras, micrófonos, plumas, oídos y miradas, existíamos. Cuando nos calumniaron, existíamos. Cuando nos silenciaron, existíamos. Y aquí estamos existiendo. Nuestro andar, como ha quedado demostrado, no depende del impacto mediático, sino de la comprensión del mundo y de sus partes, de la sabiduría indígena que rige nuestros pasos, de la decisión inquebrantable que da la dignidad de abajo y a la izquierda. A partir de ahora nuestra palabra empezará a ser selectiva en su destinatario y, salvo en contadas ocasiones, solo podrá ser comprendida por quienes con nosotros han caminado y caminan sin rendirse a las modas mediáticas y coyunturales. Acá, con no pocos errores y muchas dificultades, es ya una realidad otra forma de hacer política. Pocos, muy pocos, tendrán el privilegio de conocerla y aprender de ella directamente. Hace 19 años lo sorprendimos tomando con fuego y sangre sus ciudades. Ahora lo hemos hecho de nuevo, sin armas, sin muerte, sin destrucción. Nos diferenciamos así de quienes durante sus gobiernos repartieron y reparten la muerte entre sus gobernados. Somos los mismos de hace 500 años, de hace 44 años, de hace 30 años, de hace 20 años, de hace apenas unos días. Somos los zapatistas, los más pequeños, los que viven, luchan y mueren en el último rincón de la patria, los que no claudican, los que no se venden, los que no se rinden, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Somos los zapatistas, reciban nuestro abrazo. Democracia, libertad, justicia, desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Subcomandante Insurgente Marcos, México, diciembre de 2012, enero de 2013. Este fue el comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 30 de diciembre de 2012 para anunciar los pasos a seguir. Pasos que públicamente se conocieron en el 1 de diciembre de 1994, decíamos como preámbulo, cuando Salinas y la burguesía nacional se aprestaban a festejar el ingreso de México a la élite de las naciones poderosas. Este despertar del 1 de diciembre, naturalmente para todos fue un recomenzar. La historia es como el molino que se detiene y da vueltas de nuevo. Para hablar de estos antecedentes, de lo que ha marcado el proceso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, maestro Alfonso, le cedemos la palabra. Gracias, maestro. Bueno, como bien decías, me parece que nuevamente los calendarios se repiten, sobre todo con la llegada de la clase política del PRI. Si recordamos los documentos que acabas de leer, tan importantes, tienen un origen, no es a partir de diciembre, claro, sino que, bueno, hay toda una cronología de lucha. Primero tendríamos que recordar la declaración de la Selva Lacandona, que no fue
una declaración de muerte, sino más bien una denuncia de lo que estaba aconteciendo en contra de los pueblos indígenas, así como la reivindicación de sus derechos que hasta ese tiempo estaban velados y siguen siendo velados. Y sobre todo el peligro en que ponía el gobierno federal al pueblo de México al ingresar al Tratado de Libre Comercio. Ese fue el contenido de la primera declaración de la Selva Lacandona. En la segunda declaración, hoy decimos no nos rendimos, de junio del 94, y se da una prórroga unilateral de cese al fuego ofensivo por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A la vez, en esta segunda declaración se convoca a la Convención Nacional Democrática, al llamado de la sociedad civil nacional. En la tercera declaración, a un año del alzamiento zapatista, hoy decimos la patria vive y es nuestra. Esto fue en enero del 95. Y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades adherentes, los pueblos adherentes, le retiran la custodia de la patria al gobierno federal, los símbolos patrios, y los resguarda en las comunidades. En la cuarta declaración, hoy decimos, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. En esta cuarta declaración se llama al encuentro intercontinental contra el neoliberalismo y se anuncia la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional como un esfuerzo más, aparte de la creación del Congreso Nacional Indígena, que es un espacio de los pueblos indígenas. Ahora el Frente tiene la amplia posibilidad de ser un espacio de la sociedad civil. Y tenemos la quinta declaración. Hoy decimos, aquí estamos, resistimos. Esto fue en julio de 1998, lo que llamamos la resistencia y el silencio. El reconocimiento de los derechos por el fin de la guerra de exterminio, la consulta nacional sobre la iniciativa de la ley indígena de la Cocopa, que por cierto estamos en vísperas a cumplir 17 años de los acuerdos de San Andrés, incumplidos. Y bueno, y estamos todavía caminando en la sexta declaración, que es la digna rabia, la otra campaña. Esto sería así en síntesis la cronología del camino del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay otros caminos, como los propios acuerdos de San Andrés, como el Congreso Nacional Indígena, como el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Son otros caminos que los compañeros depositan la fe para poder encontrar la respuesta a su demanda de reconocimiento. Bueno, hemos hecho una cronología de lo que ha sido los documentos más importantes en cada una de las etapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde su surgimiento en el 1 de diciembre de 1994. Y hay algunas cuestiones que tienen que destacarse, por ejemplo, la vía por la que el gobierno trató de mediatizar la lucha, de limitar al STLN a la zona de influencia zapatista en el estado de Chiapas, la manera como intentó reducir la rebeldía expresada a esa zona y limitarlo a un espectro que no alcanzara, esa era la idea, la dimensión nacional que venía asumiendo, pero también incluso internacional en esta definición de lo que ahora son las luchas de resistencia y que pasan incluso por la conformación del Foro Social Mundial, que tiene gran influencia zapatista. En todo esto están los acuerdos de San Andrés. ¿Cómo se llega a los acuerdos de San Andrés en toda esta confrontación, este conflicto entre el gobierno federal y los pueblos originarios? Bueno, los acuerdos de San Andrés tienen su propio calendario también, sus tiempos.
Sin duda había una gran diferencia entre las posibilidades de un ejército como es el de los pueblos indígenas en el EZLN, a diferencia del ejército del gobierno federal. Sabíamos, quienes estábamos en ese momento participando, que iba a ser una lucha desigual totalmente. Por tal motivo se discutió abrir diferentes espacios a la sociedad civil y que permitieron precisamente en este llamado a la sociedad civil crear y privilegiar el diálogo antes que la muerte. Así lo entendió el Ejército Zapatista y las comunidades indígenas. Estos espacios privilegiaron el diálogo y como resultado posterior tuvimos los acuerdos de San Andrés. Creo que ese es uno de los grandes méritos que ha tenido el movimiento indígena, el diálogo ante todo. Y en el proceso de los diálogos hemos visto la ridiculez del poder ante los argumentos consistentes del pensamiento indígena. Nosotros, quienes hemos estado leyendo la doctrina del marxismo-leninismo, encontrábamos un vacío, un hueco, una falta de humanismo más claro, más preciso. Y creo que uno de los grandes aportes del pensamiento indígena a esta lucha de clases, a esta nueva lucha de pueblos indígenas y todas las luchas que están dando ahora, es precisamente haber removido varios conceptos y sobre todo inyectarles esa profundidad de identidad y de respeto originario. Decíamos entonces que primero son el privilegio del diálogo y enseguida como resultado los acuerdos de San Andrés. En 1996, en febrero, el EZLN y el gobierno federal firman los acuerdos de San Andrés y establecen principios y compromisos para construir una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado mexicano y la sociedad nacional. El 29 de noviembre de ese mismo año, la COCOPA elabora su iniciativa con la que está de acuerdo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero el gobierno de Zedillo presenta otra contrainiciativa totalmente distinta al espíritu originario de los acuerdos de San Andrés. En el 98, Zedillo presenta su iniciativa al Senado, que no es validada, no es discutida, no es dictaminada. En 99 se hace la consulta y participan 3,5 millones de personas respaldando la iniciativa de la COCOPA. En el 2000, ya sabemos, Fox presenta de inmediato, en los primeros días de su gobierno, ante el Senado la iniciativa de la COCOPA. Y en el 2001, con las artimañas, no era tanto la buena fe de Fox, sino que él ya había acordado los mecanismos, ¿no? Y para evitar los golpes directos, pues pone a trabajar a sus diputados y senadores. Y en febrero, después de presentar la iniciativa al Senado por Fox, el 2001 inicia la Marcha del Color de la Tierra, que sin duda fue una de las acciones del ejército y de los pueblos del sur que consolidó el esfuerzo del 94, en la que participaron 23 comandantes y el propio subcomandante Marcos. Recorrieron 2 estados y se realizó el tercer Congreso Indígena el 2 y el 3 de marzo en la comunidad indígena de Nurío. Esto para Michoacán, para los pueblos indígenas originarios de Michoacán, pues fue una alta responsabilidad, porque no fue un congreso nacional, fue un congreso internacional. Y bueno, entre esto hay anécdotas, porque
Eso le dio pie, sin duda, a que el PRD llegara como gobierno al estado de Michoacán después de tantos esfuerzos. De por sí solo no lo hubiera logrado. Coyunturalmente, estos esfuerzos del movimiento indígena de Michoacán le dieron la posibilidad de llegar al PRD, al antropólogo Lázaro Cárdenas Atell, a la gobernatura de Michoacán. En marzo, la Comandancia y el Congreso Nacional Indígena hacen uso de la tribuna máxima que es en la Unión, de la Unión para defender la iniciativa de la COCOPA. El 24 de abril el Senado aprueba por unanimidad un dictamen de ley preparado por la ala más conservadora de la clase política. Como tú lo mencionabas hace rato, estaba el PAN, representado por Diego Fernández de Ceballo, el PRI por Manuel Bartlett, ¿qué tal? Y en el PRD estaba representado por Chucho Ortega, ¿sí? Y entre ellos no hay que olvidar, porque la memoria histórica debe de prevalecer siempre ante cualquier situación de interés. Estaba el antropólogo Cárdenas Atell en la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado y también votó en contra de la iniciativa de la COCOPA. El 28 de abril también se aprueba en la Cámara de Diputados, en donde solo el PRD y el PT votaron en contra. Desde ese momento se da un rompimiento de diálogo, de comunicación del ZLN con el gobierno federal. Y bueno, a la fecha así lo manifiesta el documento que acabas de leer. No van por el diálogo, sino a construir nuevamente un proceso de nueva política. Ok, yo digo que habría que también en todo este proceso hacer algunos reconocimientos de manera muy especial y particular. Me parece que en aquel entonces, en San Cristóbal de las Casas, al frente de la diócesis de ese lugar, ustedes se han de recordar a un eminente personaje de la vida política, en ese entonces parte también incluso en su momento de los esfuerzos por el diálogo, ¿no? Y que luego después fue relevado por la cura, bueno, el poder de la iglesia que mandó a Arturo Lona Reyes en sustitución, que además, que habría que decirlo, pues le salió el tiro por la culata, pues porque también Arturo Lona jugó un papel muy importante, o ha venido jugando un papel importante en eso. Y yo creo que sería bueno como que también reconocer a una serie de figuras que estuvieron del lado del ZLN en ese momento tan crucial de la vida política del país, ¿no? Me parece, sí, importante lo que mencionas, porque, bueno, también estuvo, como ha sido destacado siempre en los espacios de la diplomacia internacional y en los propios acuerdos de San Andrés, ha estado presente el pensamiento indígena purépecha, representado sin duda, en paz descanse, por nuestro hermano mayor, don Juan Chávez Alonso. Desafortunadamente desconocido para la mayoría de los michoacanos y de los propios pueblos indígenas, pero él fue un gran aportador y además quien revisaba por último los acuerdos de San Andrés que tendrían que signarse entre ambas partes. Y también hay que recordar, espero quienes me escuchan, que son parte de o simpatizan con el movimiento indígena, si no recuerdo a todos, pero don Efrén Capiz, otro hombre de gran valor, como muy ciertamente recorre en muchos de nuestros hogares un documento, un retrato de él, un póster de él, donde dice el abogado de los indios. También un hombre de alta dignidad, que dio su gran aporte hasta el último día en favor de este movimiento zapatista.
Bien, bueno, pues entonces tenemos ahí ya una cronología hasta la construcción de los acuerdos de San Andrés por la COCOPA, que fue la comisión que se integró por acuerdo entre las partes y que al final de cuentas no es votada esta iniciativa, se sustituye y entonces se rompe el diálogo con el gobierno. Esto naturalmente llevó posteriormente a al EZLN en su cuarta declaración de la Selva Lacandona y en esa iniciativa de recorrer el país, de andarlo, de caminarlo, de estar ante podemos decir, la máxima tribuna de la representación de este Estado, como lo conocemos, y dar su palabra. Bueno, al final de cuentas las cosas toman ese rumbo que nadie hubiese querido, pero que el gobierno tenía en sus propias ideas, en sus propios planes. Hoy surge el EZLN, hace una declaración, un llamamiento a la construcción de la unidad de los que están, dice muy claro, abajo y a la izquierda, y deja muy claro con quiénes no y por qué. En estas tareas incluso, bueno, pues está muy clara la reconstrucción, la convocatoria a conformar de nueva cuenta el Congreso Nacional Indígena. Se espera entonces un llamamiento para, me imagino yo, iniciar un periodo de discusión en cada uno de los pueblos originarios y luego convocarse, yo creo, a un nuevo encuentro del Congreso Nacional Indígena en una reconformación de sus estructuras y también de su iniciativa política. Sí, sin duda tendrá que hacerse este llamamiento en diferentes jornadas. El Congreso Nacional Indígena prevalece, ahorita está un tanto desarticulado, precisamente como todos estábamos también inciertos ante qué sucedía con el movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que estaba haciendo la comandancia, que estaba repensando de su comandante Marcos. Yo creo que un poco tendremos una jornada muy importante y también tendremos tropiezos y tendremos dificultades también al grado de los momentos que vivimos. Ok, bueno, sin duda hay algo que destacar, varias cosas, pero hay algo que destacar en esta declaración del 30 de diciembre, en el sentido de que la Comandancia General hace hincapié en que ahora el llamamiento no es un llamamiento con la amplitud de aquellos que se habían hecho antes, sino que tendrán que ser llamamientos muy selectivos. Sí están llamando a conformar una fuerza, una tendencia que desde ahí inicie un proceso por construcción de una hegemonía para demostrar que hay, como dice el eslogan del Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Y también lo dejan ver en todo este proceso de silencio, en donde estaban más activos que nunca acerca de lo que han podido construir para demostrar que efectivamente otro mundo es posible, es decir, cómo se organizan las comunidades, cómo viven internamente, cómo están resolviendo sus problemas y naturalmente cómo se vienen generando la seguridad, que fundamentalmente no es hacia adentro, sino naturalmente en los espacios territoriales del propio territorio de influencia del EZLN. Es decir, hay cosas que mostrar que la sociedad mexicana, los trabajadores sobre todo y sus familias, tienen que conocer de lo que se está construyendo por el ejército zapatista en el territorio de Chiapas, ¿no? Sí. Y incluso también en este caso los esfuerzos en Michoacán de algunas comunidades que también han dicho de alguna u otra forma basta, ¿no? Sí, es muy importante. Dentro del texto habría todavía que descodificar varios asuntos. Por ejemplo, su comandante Marcos mismo dice que no todos lo entenderán, no todos entenderán la palabra verdadera. Eso no quiere decir que vaya a excluir, porque el movimiento indígena no es un movimiento de exclusión, sino es en beneficio de todos. Al contrario. Sí, entonces,
pero también aquellos compañeros o personas que por circunstancias están en la inmovilidad. Me refiero a acciones concretas en favor de los pueblos, como tú dices, porque no se trata de mantener una disciplina de silencio y de inactividad ante una serie de problemas y necesidades urgentes que enfrentan los pueblos indígenas. Solamente aquellos que no hacen nada, pues no cometen errores y no son factibles de crítica. Pero quienes estamos en las comunidades y que nos piden cómo solucionar problemas inmediatos como el de inseguridad, como el de educación intercultural, como el de territorio, los recursos forestales, etcétera, pues tenemos que entrarle sin la posibilidad a veces de tender puentes con el sur, si estamos o no en lo correcto. Simplemente nos mueve una urgencia y una necesidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, ese es el sentido también que tiene el comunicado. Muy bien. Bueno, pues damos parte final a esta primera parte de este tema tan interesante. Creo yo que en la siguiente ocasión vamos a ir, como tú dices, decodificando el texto parte por parte, para ir comentando acerca de qué es lo que nos están diciendo y qué es lo que tenemos que hacer o qué se tendría que hacer en los días por venir. Y también dejar muy claro, bueno, pues el EZLN siempre estuvo ahí, lo han dejado muy claro, y sí, efectivamente la historia tiene sus vueltas. 1994, el PRI festejando el ingreso de México a la OCDE y el Tratado de Libre Comercio. Hoy, en esta fecha, el PRI llegando de nueva cuenta, retornando al poder y encontrándose con la misma piedra en el zapato, que creo yo que también desdibuja un poco el panorama que el propio priismo y naturalmente el capital corporativo financiero que está aquí tenía dibujado para el país. Creo yo que las dificultades económicas, incluso yo digo estructurales del capital en este país, de los modos de desarrollo que están muy fuertes. Es el año de mayor desempleo en Estados Unidos, la capital mundial del poder imperial, y es algo que naturalmente afecta a todos los pueblos. Me parece que va a ser un año de grandes definiciones, 2013, y nosotros esperamos que en las condiciones difíciles, efectivamente, que están las organizaciones, está el movimiento social, creo yo que el EZLN ha levantado la mano para decir, aquí estamos, ¿no? Muchas gracias, agradecemos al profesor Alfonso Vargas Romero su presencia aquí, y esperamos que nos acompañe en la siguiente edición del programa. Con gusto, maestro. Gracias, muy amable. Hasta luego.